Había una regla no escrita en el medio artístico mexicano de los años 40. Nadie, absolutamente nadie, le decía que no a María Félix. Ni los directores de cine, ni los productores, ni los hombres más poderosos del país. María era la doña, un título que no le habían dado, que ella misma había construido con cada mirada, con cada frase cortante, con cada vez que se paró frente al mundo y dijo, sin decirlo, aquí estoy yo, y el resto pueden esperar. Era 1948. María tenía 34 años, y ya era una leyenda. 3 películas que habían sacudido a México entero. Una cara que los fotógrafos perseguían, como si fotografiarla fuera tocar algo sagrado. Un nombre que se pronunciaba diferente al resto, con respeto, con miedo, con deseo, con todo eso mezclado junto. Esa tarde de octubre, María estaba en casa de Jorge Negrete. Una reunión pequeña, íntima, de esas donde el mezcal se sirve tarde y las conversaciones se ponen largas. Jorge era su marido en ese entonces, o algo parecido a eso, porque con María las etiquetas nunca terminaban de quedar bien puestas. El caso es que estaba ahí, en ese sillón de cuero oscuro, con un cigarrillo en la mano y la mirada aburrida de quien ya lo ha visto todo. Fue Jorge quien lo mencionó primero. Esta noche canta Pedro en el Salón México. Deberías venir. María ni levantó los ojos. Pedro Infante canta para el pueblo, Jorge. Yo no soy el pueblo. Hubo una carcajada en la sala. Alguien intentó defenderlo. Dijeron que Pedro era distinto, que su voz era algo que no se explicaba con palabras, que había que escucharlo en vivo para entender. María apagó el cigarrillo con la misma lentitud con que hacía todo. Entonces no lo voy a entender nunca. Pero esa noche fue. Nadie sabe exactamente por qué. Algunos dicen que Jorge la convenció en privado. Otros dicen que fue curiosidad. Esa cosa que María nunca admitía sentir, pero que la movía más que cualquier otra cosa. Lo cierto es que a las 10 de la noche, un auto negro se detuvo frente al Salón México y María Félix bajó a la banqueta con un vestido rojo y la expresión de alguien que llega a un lugar por obligación. El salón estaba lleno. Olor a sudor, a perfume barato, a cerveza derramada. Gente de pie, gente bailando, risas mezcladas con el ruido de los vasos. María miró todo eso con los ojos entrecerrados. Este no era su mundo. Este nunca había sido su mundo. Se acomodó en una mesa al fondo, pidió lo que hubiera y esperó. Y entonces las luces del escenario se encendieron. Pedro Infante salió al escenario sin anuncio, sin ceremonia. Solo salió, con esa manera de caminar que tenían los hombres que no necesitan demostrar nada porque ya saben quiénes son. Sombrero de charro, traje oscuro, una sonrisa que no era para nadie en particular y era para todos al mismo tiempo. El público explotó. Gritos, aplausos, alguna mujer que soltó un llanto desde la tercera fila, como si ver a Pedro fuera una forma de rezar. María observaba todo eso con una distancia fría. Miraba las caras del público más que al hombre en el escenario. Le parecía curioso esa entrega, esa manera en que la gente se rendía antes de que él cantara una sola nota. Pedro agarró el micrófono. Dijo buenas noches con esa voz que ya de por sí era música. El salón respondió como si les hubiera dado una orden, y entonces empezó a cantar. María no sintió nada en la primera canción, o eso se dijo a sí misma. Era una canción alegre, de esas que hacen mover el pie sin que uno lo decida. La gente bailaba apretada, feliz, sin pensar en nada más que en ese momento. María tomó su copa, miró hacia otro lado, se acomodó el cabello. Estaba en otro lugar mentalmente, planeando ya la manera de irse sin que pareciera una huida. Pero Pedro no terminó ahí. Hubo un momento, entre una canción y la siguiente, en que el salón se aquietó de golpe.
como si todos supieran lo que venía. Pedro bajó un poco la cabeza, acomodó los dedos en la guitarra y cuando levantó la vista, sus ojos recorrieron el salón de una manera que María, desde su mesa del fondo, sintió como si la hubiera visto a ella específicamente. Después dijo que eso era imposible, que el escenario estaba muy iluminado y el fondo muy oscuro, que Pedro no podía haberla visto. Pero en ese momento no pensó eso. En ese momento contuvo la respiración. Pedro empezó a cantar una canción lenta, una de esas canciones que no tienen apuro, que se toman su tiempo, porque saben que lo que tienen que decir merece que el mundo se detenga un momento a escuchar. Su voz salió diferente, más honda, más quieta, sin adornos, sin los floripondios que María asociaba con la música popular. Solo la voz, solo las palabras, solo algo que golpeó a María Félix en el centro del pecho sin pedirle permiso. Ella dejó la copa sobre la mesa muy despacio. La canción hablaba de un padre, de las manos de un padre, de cómo esas manos que un día fueron fuertes se van poniendo lentas con los años, y de cómo uno no se da cuenta hasta que ya es tarde. Palabras sencillas, sin complicaciones, del tipo que cualquiera podría haber escrito, pero que nadie más hubiera cantado así. María no se movió en todo el tiempo que duró esa canción, y eso era raro. María siempre se movía. Siempre había algo en sus manos, un cigarrillo, una copa, el borde de un mantel que enrollaba sin darse cuenta cuando algo la ponía nerviosa. Pero ahí estaba quieta, con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en un punto que no era el escenario y no era la pared, era algo que solo ella podía ver, porque esa canción la había sacado de ese salón, la había llevado a Álamos, Sonora, a la casa de adobe donde creció, a las mañanas en que su padre, Bernardo Félix, se levantaba antes que el sol para trabajar la tierra y antes de salir pasaba por el cuarto de los niños y cantaba algo bajito, casi para él mismo, como quien reza, pero con música. Una canción sin nombre que nadie más conocía, que no estaba en ningún disco ni en ninguna radio, que existía solamente en esa casa, solamente en esas mañanas, solamente entre ese hombre y sus hijos que fingían dormir para escucharlo. Bernardo Félix había muerto en 1941, 7 años antes de esa noche. María no había llorado en el entierro. La gente lo comentó después, en voz baja, con ese morbo discreto que tiene la gente cuando juzga cómo llora o no llora alguien. Pero María no había llorado, porque desde los 16 años había decidido que el mundo no merecía ver sus lágrimas, que mostrar dolor era mostrar debilidad, y María Félix no era débil. María Félix no podía permitirse ser débil, pero Pedro Infante estaba cantando con la misma voz de su padre. No era igual, claro que no era igual, pero había algo en el tono, en la manera de dejar caer ciertas palabras como si pesaran, en esa honestidad sin adornos, que era exactamente lo mismo, como si alguien hubiera agarrado el recuerdo más enterrado de María y lo hubiera puesto en el centro de ese escenario iluminado para que todos lo vieran. María apretó los dientes. No iba a llorar, no aquí, no enfrente de toda esta gente. La canción terminó. El salón tardó un segundo en reaccionar, como si la gente también necesitara volver de algún lugar lejano. Después vinieron los aplausos, los gritos, las copas levantadas. Pedro sonrió desde el escenario, con esa sonrisa suya que no tenía nada de falso. María agarró su copa y tomó un trago largo. A su lado, una de las mujeres del grupo dijo algo sobre la voz de Pedro, algo sobre lo guapo que estaba esta noche, algo intrascendente. María asintió sin escuchar. Tenía los ojos secos, pero algo dentro del pecho le dolía de una manera que no sabía cómo nombrar, como cuando uno carga algo pesado
durante mucho tiempo, y de repente alguien le señala el peso y uno lo siente por primera vez. Pedro siguió cantando, canciones alegres, canciones de amor, canciones de borracho que hacen reír. El ambiente volvió a calentarse, la gente volvió a bailar, y María fue recuperando su expresión de siempre, esa máscara perfecta que había pulido durante años frente a los espejos y las cámaras. Pero no se fue. Eso era lo raro. María Félix, que había llegado dispuesta a quedarse 20 minutos y marcharse, seguía ahí 2 horas después. Pidió otra copa y otra, y miraba el escenario con una atención que ella misma no hubiera admitido si alguien se lo señalaba. Pedro Infante cantaba como si no existiera el mañana, como si cada canción fuera la última, y por eso valiera la pena cantarla entera, sin guardarse nada. Había algo en eso que María reconocía aunque no podía nombrarlo. Esa entrega total, ese no tenerle miedo al ridículo ni a la emoción, ese pararse frente a la gente y decir, aquí estoy yo, con todo lo que soy y todo lo que no soy, y no me avergüenza nada. María llevaba años haciendo exactamente lo contrario, construyendo muros, eligiendo los ángulos, controlando cada imagen, cada declaración, cada sonrisa. El personaje de María Félix era una obra maestra de arquitectura personal. Pero era eso, un personaje. Y esa noche, en ese salón lleno de humo y música, y gente que no la conocía, ni le importaba quién era, algo en ese personaje empezó a cuartearse. Cuando Pedro anunció el último número del programa, María sintió algo inesperado. No quería que terminara. El concierto terminó pasada la medianoche. Las luces del salón volvieron a encenderse con esa crueldad que tienen las luces cuando uno no está listo para que la magia se acabe. La gente empezó a moverse, a buscar los abrigos, a despedirse con abrazos ruidosos. María no se movió. Uno de los hombres del grupo se acercó. «Ya nos vamos, María». Ella negó con la cabeza. «Váyanse. Los veo después». Lo dijeron con una mirada que intercambiaron entre ellos. Esa mirada de «María está siendo María», que era la manera en que la gente procesaba cualquier cosa que ella hiciera y que no entendían. Se fueron, y María se quedó sola en esa mesa del fondo, con una copa casi vacía y el ruido del salón vaciándose a su alrededor. No tenía un plan. Eso también era raro. María siempre tenía un plan. Un hombre se acercó a su mesa. Traje oscuro, pelo peinado, cara de alguien que trabaja en el negocio. Le dijo que el señor Infante la había visto desde el escenario y que si ella quería, él la invitaba a pasar al cuarto de atrás a saludar. María lo miró un momento. «Dile que voy». El cuarto de atrás era pequeño y desordenado. Guitarras recargadas contra la pared, una mesa con botellas, el olor mezclado del sudor del escenario y el agua de colonia. Había 3 o 4 músicos todavía ahí, guardando los instrumentos y riéndose de algo. Cuando María entró, el ruido paró. Pedro Infante estaba sentado en una silla, la chaqueta del traje colgada en el respaldo, la camisa blanca con las mangas enrolladas hasta el codo. Tenía una cerveza en la mano y estaba hablando con alguien cuando levantó los ojos y la vio. Se paró de inmediato, no con el automatismo de quien reconoce a una celebridad, con algo diferente, con la calma de alguien que ya sabía que ella estaba en el salón y que había estado esperando este momento sin apurarlo. María Félix dijo, solo eso, sin más. Y María, que tenía preparada una frase ingeniosa, una de esas frases suyas que dejaban a la gente sin saber qué responder, no dijo nada por un segundo, porque él la había dicho a ella exactamente como su padre decía su nombre. Los músicos encontraron razones para salir del cuarto, uno a uno,
con esa discreción que tiene la gente cuando entiende que está sobrando. En menos de 3 minutos, Pedro y María estaban solos. Ella habló primero, porque María siempre hablaba primero. Era una regla que se había impuesto a sí misma hace mucho tiempo. Quien habla primero controla la conversación. «Cantaste una canción esta noche», dijo, «la de las manos del Padre». Pedro asintió despacio. «¿La escuchaste?» «La escuché». Pausa. «¿Y?» María miró la botella sobre la mesa. La giró un poco con los dedos, sin agarrarla del todo. «Mi padre cantaba así», dijo finalmente, con esa misma voz, sin adornos, como si las palabras valieran más que la música. Pedro no respondió de inmediato. Dejó que el silencio estuviera ahí, que respirara. Eso también era una habilidad. María lo notó. La mayoría de la gente le tenía miedo al silencio y lo llenaba con cualquier cosa. Pedro no. «¿Cómo se llamaba tu papá?», preguntó después. «Bernardo. Bernardo Félix». Pedro repitió el nombre bajito, como si lo estuviera guardando en algún lugar. «¿Cuándo murió?» «En el 41». Pedro asintió. «Lo siento». No era una frase de protocolo. Lo dijo de una manera que María entendió que era verdad, que ese hombre frente a ella, genuinamente, lamentaba algo que ni siquiera había conocido, simplemente porque a ella le importaba. Eso era raro. La mayoría de la gente lamentaba las cosas de María Félix, por lo que significaban para María Félix la figura pública, el símbolo, la leyenda. Pedro lamentaba a Bernardo Félix porque era el padre de una mujer que estaba sentada frente a él y que claramente todavía lo extrañaba. María sintió que algo en la garganta se le apretaba. Llenó 2 vasos. Le pasó uno a Pedro. Él lo agarró sin preguntar qué era. «¿Por qué cantas esa canción?», preguntó María. Pedro pensó. Un momento. Porque me la enseñó mi papá. Porque cuando la canto, siento que le estoy devolviendo algo. No sé bien qué. Algo. María lo miró fijo. «¿Tu papá también murió?» Pedro asintió. «Hace 3 años». «¿Y lloraste?» Pedro la miró sin ofenderse por la pregunta. «Todavía lloro», dijo. María se quedó callada con eso un momento largo. «Todavía lloro». 3 palabras que en boca de cualquier otro hombre de ese medio hubieran sonado a debilidad, a algo que esconder. Pero Pedro las dijo con la misma naturalidad con que uno dice que afuera está lloviendo, como un hecho, como algo que simplemente era verdad y no necesitaba disculparse. «¿Cómo haces eso?», preguntó María. Su voz sonó diferente, más chica. No era la voz de la doña, era otra voz, una que poca gente había escuchado. ¿Hacer qué? Eso. Pararte frente a miles de personas y mostrarles todo, sin taparte, sin protegerte. ¿No te da miedo? Pedro la miró con algo parecido a la sorpresa, como si la pregunta fuera al mismo tiempo obvia y completamente inesperada, viniendo de ella. «Todo el tiempo», dijo. «Cada noche antes de salir, siento que me van a ver de verdad y que no les va a gustar lo que ven. ¿Y aún así salís? Y aún así salgo. Porque si no salgo, ¿para qué soy?» María giró el vaso entre los dedos. Ese gesto suyo de siempre, pero más lento esta vez, más pensativo. «Yo nunca salgo», dijo. «Siempre mando al personaje. María Félix la actriz, María Félix la doña, María Félix la intocable. Esa sí sale, la otra se queda adentro. ¿Y la otra quién es?» María levantó los ojos. Era una pregunta que nadie le había hecho nunca. No así, no de frente, no con esa sencillez sin trampas. «La hija de Bernardo Félix», dijo finalmente. La niña de Álamos que quería que su papá la escuchara cantar y nunca se animó a pedírselo. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Era uno de esos silencios que no pesan, sino que alivian, que son la señal de que algo que estaba atascado se movió por fin. Pedro no dijo nada. Tomó un trago de su vaso, y entonces hizo algo que María no esperaba.
Agarró una de las guitarras recargadas en la pared, se acomodó en la silla y empezó a tocar bajito. No la canción del concierto, algo diferente, más tranquilo, casi una nana, y cantó los primeros compases mirándola a ella. María cerró los ojos. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron ahí. El salón se vació completamente afuera. Los encargados apagaron las luces de la pista y dejaron solo las del pasillo. Y adentro de ese cuarto pequeño, Pedro siguió tocando y María siguió escuchando con los ojos cerrados y esa expresión que nadie le había visto nunca, sin defensa, sin cálculo, simplemente presente. En algún momento Pedro dejó de tocar. ¿Por qué nunca le pediste que te escuchara cantar?, preguntó. A tu papá. María abrió los ojos. Miraron el techo por un momento, porque tenía miedo de que no le gustara, y si no le gustaba, ya no podría pensar que sí le iba a gustar. Mientras no lo intentara, siempre había posibilidad. Pedro asintió despacio. Eso lo entiendo. Sí, sí. Yo tuve una canción guardada 10 años antes de cantarla en público. Una canción que compuse para mi mamá cuando era chico. La guardé porque tenía miedo de que cuando saliera al mundo dejara de ser mía, de que se ensuciara con el aplauso o con el silencio. ¿Y qué pasó cuando la cantaste? Pedro sonrió. Se quedó mía igual, y además se volvió de todos los que la necesitaban. Eso no lo hubiera sabido si la guardaba. María lo miró largo rato. Sos muy distinto a como te imaginaba. ¿Cómo me imaginabas? María hizo una pausa pequeña. Simple. Te imaginaba simple. Pedro se rió. Una risa genuina, sin pose. Soy simple. No, dijo María. Simple es lo que parece fácil. Vos sos claro. Es diferente. Lo claro cuesta. Pedro la miró con una expresión que María no supo leer del todo. Algo entre el reconocimiento y el asombro, como quien recibe exactamente lo que necesitaba sin haberlo pedido. Y entonces María hizo algo que tampoco ella esperaba. Cantó, bajito, casi sin voz, los primeros compases de esa canción sin nombre que su padre cantaba en las mañanas de Álamos. Una melodía que no estaba en ningún lado excepto en su memoria, que no había cantado nunca frente a nadie. Pedro escuchó sin moverse. Cuando terminó, María se quedó con los ojos bajos, mirando la mesa. Eso era de él, dijo. Ahora también es tuyo. Se despidieron cerca de las 2 de la mañana. Sin dramatismo, sin grandes declaraciones. Pedro la acompañó hasta la puerta del salón. Le abrió la puerta del auto. Ella subió. Antes de que el auto arrancara, María bajó el vidrio. Una pregunta, dijo. Pedro se agachó un poco para quedar a su altura. ¿Por qué me mandaste llamar? ¿Cómo sabías que yo estaba en el salón? Pedro sonrió. Lo supe desde la segunda canción. Hay una manera en que la gente escucha cuando algo les pega de verdad. Todo el cuerpo cambia. Vos cambiaste toda. María lo miró un momento. ¿Y si no hubiera venido al cuarto? Pedro encogió los hombros con esa calma suya. Entonces te ibas con lo que te llevabas igual. Yo solo abrí la puerta. La que entró fuiste vos. El auto arrancó. María miró por la ventana mientras el Salón México se alejaba. Las luces de la ciudad pasaban rápido afuera del vidrio, y adentro del auto ella estaba quieta, con las manos en el regazo, sin cigarrillo, sin copa, sin nada que la ocupara, pensando en su padre. No con el dolor de siempre, ese dolor sordo y enterrado que había aprendido a ignorar, sino con algo más parecido a la compañía, como si Bernardo Félix hubiera estado en ese salón de alguna manera, escondido en la voz de otro hombre, esperando que su hija estuviera lista para escucharlo de verdad. María llegó a su casa, entró, se sentó en el sillón de la sala sin encender ninguna luz. Estuvo así un rato largo, y entonces, sola, sin nadie mirando, sin cámaras, ni fotógrafos, ni la gente que siempre estaba esperando algo de ella, María Félix lloró, por su padre,
por los años sin llorarlo, por esa canción guardada toda una vida que finalmente había salido en el cuarto trasero de un salón de baile frente a un hombre que no la necesitaba ser nadie más que quien era. Lloró hasta que no quedó más nada que sacar, y después se quedó dormida ahí, en el sillón, con esa liviandad extraña que deja el llanto cuando finalmente uno le abre la puerta. Esa noche María Félix durmió mejor que en años. Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 en un accidente de avión. Tenía 39 años. México lloró como no había llorado por nadie. Las calles se llenaron de gente que no sabía cómo procesar que esa voz ya no iba a volver. María Félix no fue al funeral público, no era su estilo. Pero esa mañana se levantó temprano, fue a la iglesia más cercana a su casa, entró sola, se sentó en la última banca y estuvo ahí un rato largo sin hablar con nadie. Lo que hizo ahí adentro, nadie lo sabe. Años después, en una entrevista de 1979, una periodista le preguntó a María cuál había sido el momento más honesto de su vida. No el más feliz, no el más exitoso, el más honesto. María pensó un momento, tomó un sorbo de su café, miró por la ventana con esa manera suya de mirar que siempre parecía que estaba viendo algo que los demás no podían. Una noche de 1948, dijo, en un salón de baile de Ciudad de México, canté para alguien por primera y única vez en mi vida una canción que nunca debí guardar tanto tiempo. La periodista quiso saber más. ¿Para quién cantó? ¿Qué canción? María la miró con una sonrisa tranquila. Para mi papá, dijo, y eso es todo lo que les voy a contar. No dijo el nombre de Pedro, no hacía falta. Esa noche en el Salón México había sido de ellos dos y de nadie más, y María Félix era perfectamente capaz de guardar las cosas que valían la pena. Lo que sí se sabe es lo que esa noche cambió en ella. Las personas que la conocieron antes y después de 1948 dicen que algo en María se asentó ese año, que sin dejar de ser la doña, sin perder ni un gramo de su fuerza ni de su carácter, se volvió un poco menos blindada, un poco más real, como si hubiera soltado un peso que había cargado tanto tiempo que ya ni lo sentía, hasta que lo soltó y notó la diferencia. Pedro Infante le devolvió a su padre esa noche, y ella le devolvió a él algo que tampoco él esperaba, la prueba de que su voz llegaba a los lugares que más importan, a los lugares que las personas más cuidan, los más escondidos, los más propios. Dos personas que el mundo entero conocía encontrándose de verdad por primera vez, en un cuarto pequeño y desordenado, sin cámaras, sin público, sin el peso de ser quienes se supone que debían ser. Solo una guitarra, solo una canción sin nombre, solo dos hijos que todavía extrañaban a sus padres y que esa noche, por unas horas, no. Tuvieron que extrañarlos solos. Si alguna vez sentiste que una canción te devolvió a alguien que ya no está, ya sabes de qué se trató esa noche. La música no olvida lo que nosotros no podemos recordar sin llorar. Y a veces, si uno se deja, llega exactamente cuando más se necesita.